Lucas 18. Vamos a comenzar desde el 1 y lo vamos a concluir hasta el 8, en lo que Dios quiere que fluyamos y quiere ministrarnos en cada corazón y en cada mente. Cierto día Jesús les contó una historia a sus discípulos para mostrarles que siempre debían orar. ¿Cuánto? ¿Cada vez tenían que orar? ¿Cada cuánto? ¿Cómo? Parece que todos no. Hay algo como que necesitamos alto voltaje. Yo creo que la administración nos dejó así como tan relax, tan plumita, ¿no? Relajaditos, que es que ni ganas de hablar. Usted sabe que muchas veces el Señor nos da una paz tan sobrenatural. Ay, que no quiero ni hablar, pues, ni que lo volteen a ver a uno, ¿va? Pero diga el que tenga al lado, necesitamos alto voltaje también. Cierto día Jesús les contó una historia a sus discípulos para mostrarles que siempre debían orar y nunca darse por vencido. Mira aquí las 3 palabras fundamentales: es siempre, que nunca y jamás debemos de tirar la toalla. Nunca es darnos por vencidos. Jamás, jamás darnos por vencidos. Había un juez, dice, mire cómo relata esta historia espectacular. En cierta ciudad dijo que no tenía temor de Dios ni se preocupaba por la gente. Una viuda de esa ciudad acudía a él repetidas veces para decirle: hágame justicia en este conflicto con mi enemigo. Durante un tiempo el juez no le hizo caso, hasta que finalmente se dijo a sí mismo: no temo a Dios ni me importa la gente, pero esta mujer, ¿qué dice ahí? Me está volviendo loco. Mire qué tremendo. Esta mujer me está volviendo loco. Vuelvo a decir ahí, muchas veces, diga, mi oración tiene que ser loca. Mi oración tiene que ser loca, porque tengo que enloquecer el mundo espiritual. Muchas veces tengo que enloquecer el mundo espiritual. Me ocuparé de que reciba justicia, porque me está agotando con sus constantes peticiones. Mire, dice ahí, constantes peticiones. Entonces el Señor dijo, mire el 6, ya Jesús concluyendo con esta historia, y mire lo que dice: aprendan una lección. O sea, Dios dice: aprendan, iglesia, mi casa de adoración, una lección a través de esta historia que está en la Biblia, y es como que Jesús nos la está leyendo. Aprendan una lección de este juez injusto. Si hasta él dio un veredicto justo al final, ¿acaso? Segunda palabra, mire, la primera es aprendan. La segunda dice: ¿acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo escogido que clama a él día y noche? ¿Cada cuánto clama un pueblo escogido? ¿Cuánto pueblo escogido habemos en este lugar? Pero la diferencia es no solamente de ser escogido, es que hay momentos, hay circunstancias, hay peticiones que hay que clamar. ¿Cada cuánto? Día y noche. Y pregunta otra pregunta hace Jesús y dice: ¿seguirá aplazando su respuesta? Les digo, él pronto les hará justicia. ¿Cuándo le va a hacer justicia? El ya de Dios ya está sucediendo en mi casa de adoración. Él pronto les hará justicia, pero aquí viene un pero. Pero cuando la Biblia dice un pero, póngale ojo. Cuando les dice, pero cuando él, ¿cuando qué? Regrese, ¿qué más dice?
¿A cuántas qué? Es que yo no sé, que cuando uno lee algo se le queda, y no solamente cuando uno escucha. Dice, ¿a cuántas? ¿Cómo está su fe? Porque aquí está hablando algo que tenemos que aprender, algo que tenemos que ser insistentes, algo que tenemos que ser perseverantes, algo que tenemos que llenarnos de coraje, algo que tenemos que ser resilientes, porque Dios necesita encontrar fe aquí en la tierra. ¿Será que hay fe en medio de nosotros? ¿Será que Dios dice aquí hay fe? En el contexto de esta historia cultural, las viudas eran vulnerables, no tenían protección legal, no tenían recursos, no había algo que las podía defender. Y los jueces siempre favorecían a los ricos, siempre. Ella estaba excluida de una justicia, pero ella no dependió de la justicia de la tierra, sino de la justicia divina. Pero hay justicia divina que hay que insistir en la justicia de la tierra. Hay que ser insistentes. Y Jesús aquí no le está enseñando a la multitud. Jesús le está enseñando a sus discípulos, a la multitud. Él hacía milagros, él multiplicaba los peces, los panes, él hacía milagros de sanidad, él libertaba al cautivo, pero a los discípulos le enseñaba. Diga el que tenga al lado, a nosotros Jesús nos enseña. Entonces, en esta noche Dios quiere enseñarle que la oración que necesitamos para este tiempo, porque hay algo que está suscitándose en los aires, hay puertas que ya se abrieron. Pastor se reía porque dice, yo estoy orando por puertas, y en la pantalla se figura una puerta. Diga el que tenga al lado, las puertas ya se abrieron. Pero lo importante en este momento es no darnos por vencidos, es de seguir insistiendo. Es que yo tengo que aprender a ser insistente, perseverante. Tengo que llenarme del coraje de Dios para mantenerme creyendo en lo que Dios me ha prometido, en el Dios que ha dicho, no te voy a abandonar, no te voy a dejar, yo estoy contigo, yo soy tu abogado, yo soy tu defensor, yo soy tu cobertura, yo soy tu sanador, yo soy tu respuesta, yo soy tu confidente, yo soy tu proveedor, yo soy tu escudo, yo soy tu estandarte. Entonces, en esta enseñanza, de este ejemplo que Jesús está poniendo, es que está diciendo, aprende, mi casa de adoración, en este nuevo tiempo a creer con fe persistente. Diga el que tenga, aprende a creer con fe persistente. La oración persistente refleja la confianza en Dios. Aprende a creer, aprende a creer. Es cuestión de aprender a creer con fe persistente. Mire lo que dice Hebreos 11:6. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe. ¿Cuántos sabemos que Dios es real? Él no es cualquier Dios. Él es el Dios, el Señor de la historia. Él es el Dios de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Es el Dios todopoderoso y es real. Diga al que tenga al lado, mi Dios no es Superman. Porque muchas veces creemos que Dios es Superman o el hombre biónico. Dios no es ninguna de esa clase de héroes. Mi Dios es real. Diga el que téngalo, mi Dios es real. Entonces tiene que creer que Él existe. ¿Y qué más dice ahí? ¿Con qué? Pero aquí habla de una búsqueda. ¿Qué clase de búsqueda usted va a hacer en este tiempo? La oración de este tiempo tiene que ser una búsqueda insistente, porque yo sé que mi Dios
es real. Yo sé que mi Dios es real y que Dios recompensa a aquellos que le buscan, aquellos que claman a Él. Dios va a responder. Y mi corazón no va a callar, mi corazón va a gritar y va a reconocer y va a dar a conocer al Dios que nosotros servimos, en el Dios que nosotros esperamos. Dice que esta mujer iba día tras día y el juez siempre se negaba y ella decía: no callaré, creeré con una fe persistente, porque yo sé que se hará justicia conmigo, yo sé que se me responderá. Entonces tenemos que clamar y con valentía. Dígale al que tenga al lado: tenemos que creer con fe persistente, pero tengo que clamar con valentía, sin miedo. Sin miedo. Es con valentía. Es saber que Dios va a responder. Dice Hebreos 4:16: así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. ¿Cuál fue la clave? Que Dios dice: aprendan a no parar y a buscarme en oración. O sea, Dios dice: aprendan a creer. ¿Con qué? ¿Con qué tipo de fe? Persistente. Ahora el número 2 dice: aprendan a no parar, sino que a seguir buscando. Dígale al que tenga al lado: no pares. Y sigue buscando, pero sigue buscando a Dios en oración. Porque muchos tocan puertas naturales y dejan de clamar a Dios. La respuesta es: no desistiré. Aunque el alma, aunque las emociones, aunque la situación, aunque pensamientos vengan a mí y griten que es tarde, que nada va a poder pasar, que es imposible, mi corazón no callará. No me voy a detener, no voy a dejar de buscar donde está mi respuesta. Si el Dios injusto obró, yo no creo en un Dios injusto, sino en un Dios justo. Y Él no olvida, Él no olvida. No voy a soltar la oración ante todo pronóstico, ante toda noticia negativa. La oración seguirá en mí como algo no negociable, porque es la que me acerca a Dios, es la que me acerca a mi verdad y es la que me acerca a mi victoria. No te soltaré, no te dejaré, no dejaré de buscarte, no dejaré de recordarte. Y yo sé que mi milagro está conmigo. ¿Cuánto lo creemos? Entonces diga al que tenga al lado: no dejes de parar de buscar a Dios. Dígale al que tenga al lado: en oración. Porque aquí la mujer insistió, esta viuda insistió. Nosotros tenemos que insistir buscando a Dios en oración. Dice Efesios 6:18: oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes. ¿En qué? En sus, dígale al que tenga al lado: en tu oración. Pero mire, dígale y recuérdele al que tenga al lado, pero déjese recordar por el que tiene al lado, porque esto es recíproco. En tu oración. Entonces el que tiene al lado va a decir: en tu oración, y el otro, el dedito le va a venir para acá. Es recíproco. En las oraciones tenemos que ser persistentes en nuestras oraciones, porque Dios es fiel. Dios es fiel. Diga al que tenga al lado: Dios es fiel. Y tengo que mantenerme creyendo y no voy a parar de buscar a Dios en oración. Porque no basta solamente con creer y dejar de orar.
Y lamentablemente el enemigo lo que produce en aquella persona que no se le concede en el momento que quiere un milagro o que se le responde una petición es que deja de orar. Deja de orar. Y aquí la clave es no dejar de orar y mantenernos alerta. ¿Qué dice la situación? ¿Qué dice la noticia? ¿Qué dice el diagnóstico? ¿Qué dice el problema en mi casa? ¿Qué dicen mis finanzas? Que están en problema, que hay una enfermedad, que se cerró una puerta y que usted esperaba que se abriera. Eso es lo que dice la situación en lo natural. Entonces yo buscaré donde está mi respuesta final. El que tiene la última palabra se llama Jesucristo de Nazaret. Yo voy a insistir buscándole. Yo voy a insistir buscando lo que dice la palabra de Dios. Se va a ejecutar sobre mí. Y Primera de Corintios 1:20 dice: y todas las promesas que Dios ha hecho se cumplen por medio de Jesucristo. Por eso cuando alabamos a Dios por medio de Jesucristo decimos amén. Todas las promesas de Dios, toda promesa que el Padre dio se va a cumplir en Jesucristo. Y el Espíritu Santo me va a ayudar para que yo no me dé por vencida. Diga al que tenga al lado: no dejaré de creer y no pararé. No me voy a parar. Eso es lo que el Señor quiere que aprendamos hoy. Quiere que aprendamos a creer con una fe. ¿Cómo? ¿Qué tipo de fe? Inquebrante. Diga al que tenga persistente. Persistente. Porque la oración con una fe persistente solamente va a reflejar confianza en Dios. Va a reflejar confianza en Dios. Va a demostrar en dónde usted está parado, en dónde usted está parada. Ahí va a reflejar que cuando alguien hable con usted: ay, que mira lo que está pasando. Sí, eso es lo que está pasando, pero yo sí sé que eso es temporal, que tiene fecha de vencimiento, porque las promesas de Dios son sí y amén, y en Él se van a cumplir. Cada palabra que ha dado a mi vida se va a cumplir. Ninguna dejará de cumplirse, porque yo lo creo y Él me lo asegura. Dígale al que tenga al lado: yo lo creo y Él me lo asegura. Así que diga al que tenga: no, hoy nos vamos a predicar los unos con los otros, pero algo se te va a meter de palabra hoy. No pares, como decía la alabanza preciosa. No vamos a parar de buscar a Dios en oración. Y diga al que tenga al lado: nunca te desanimes. No te dejes desanimar por el tiempo. Ustedes saben que, tú sabes, princesa, que lo que más nos desanima es el tiempo. Porque vos ves que pasan los días y nada pasa. Y el tiempo está pasando. Entonces pasa el tiempo y otra vez, ¿qué voy a hacer? ¿Y qué? Esa inseguridad, inestabilidad, inseguridad se va a ir de tu vida. Si crees. Si tú dices: yo voy a decidir. ¿Cuántos vamos a decidir en creer hoy? ¿Cuántos vamos a decidir en pararme firme? Aun cuando las circunstancias, porque yo creo, yo me paro firme. Cree y párate firme y Dios te va a sorprender. Lo que necesitas no depende del sistema, depende de Dios, y Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Diga el que tenga, Dios lo va a hacer. Dios va a responder. Entonces no te dejes desanimar por el tiempo, porque el tiempo dice: caducada, fecha de expiración. Ya ni polvo tira, dicen uno. No, así dicen una persona que como que dice: ya estás viejo, ya estás vieja. Hasta los caminos tiran polvo por muy viejos que estén. Así es que no te dejes desanimar. Y cuando te dejes, como que ahí el enemigo quiera, diga al que tenga al lado: ponte la armadura de Dios. Diga al que tenga, cuando sientes, porque dice: estén alerta. Espérame. Esto ya se necesita equipamiento divino. Esa mujer ante el juez, cuando le decía no y no, decía: el siguiente día vuelvo donde él, pero yo ya no voy a ir con mis fuerzas, necesito equipamiento divino. Este juez lo voy a desesperar, porque no va a ser con mis fuerzas, sino que va a ser con su Santo Espíritu, con el Espíritu de Dios. Y diga al que tenga: necesitas, para
no desanimarte. Equipamiento divino. ¿Y sabe de dónde proviene el equipamiento divino? Mire Efesios 6:13, dice: por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así después de la batalla todavía seguirán pie firmes. Defiendan su posición. Yo defiendo mi posición. Yo no voy a retroceder. Yo no me voy a estancar. Yo no me voy a paralizar. Yo voy a avanzar, armada hasta los dientes, protegida desde la cabeza hasta los pies, avanzando, porque Dios está conmigo. Defiendan su posición, poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia, a fin de estar completamente preparados. Además, todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas de parte del enemigo. Amados, cuando nosotros nos vamos a disponer a hacer que una promesa de Dios se cumpla, el infierno se te va a levantar. Porque lo que más quiere el enemigo es que tú no seas un milagro y no seas un testigo para otros. Eso es lo que menos quiere el enemigo, que en ti no se produzca un milagro, o sea, que tú no seas un milagro y que tú no testifiques de las maravillas y de las grandezas de Dios. El diablo lo que quiere decir: ve, allá va la otra, la perdedora, allá va la fracasada otra vez, y Dios no responde. Dios sí responde. Allá va otra vez, Dios ya se olvidó de ella. Dios jamás olvida. Allá va aquella, está desprotegida, jamás nos va a desamparar el Señor. Allá va aquella pobrecita. Yo no soy pobre, yo soy rica en Cristo Jesús. Yo no soy un fracaso, soy más que vencedora por medio de Cristo Jesús. El enemigo va a querer gritarte: no hay esperanza, pero Dios, el eco del Espíritu Santo, tiene que ser más fuerte y decirte: sí hay esperanza, sí hay esperanza, y al que cree todo le es posible. Y declara: Él responderá. ¿Cuántos creemos que Dios va a responder a nuestras oraciones? Entonces, en medio de esa espera, que el tiempo no te desanime. Porque puede ser, tú dices, ya pasaron tantos años y nada ha pasado, pero puede ser que venga el de repente de Dios y hoy se pueda producir algo, mañana se pueda producir algo, los días venideros algo se puede producir, las horas venideras algo se pueda producir, pero que algo se va a producir antes que acabe el año, se va a producir. Y la fe persistente, el creer con fe persistente, el avanzar con fe persistente, el mantenerme firme con fe persistente en la oración persistente, va a producir que estemos fuertes espiritualmente. Fuertes. Diga el que tenga al lado: fuertes espiritualmente. Y esa fuerza espiritual nos va a llevar a cultivar la paciencia y la perseverancia. En todo proceso es aprender, no solamente a orar, no solamente a esperar, sino también nos va a hacer que aprendamos a ser pacientes y a ser perseverantes. Fe es importante, pero la paciencia es mucho más. La fe es importante, pero tenemos que tener paciencia, porque si no tenemos paciencia, la fe se puede producir una fe muerta, sin acción, una fe congelada. Y la fe sin obras, ¿cómo es? Muerta. Una fe dormida, una fe paralizada. Por eso es importante que tengamos paciencia y que seamos perseverantes. La paciencia es la capacidad de soportar pruebas, sufrimientos o retrasos sin perder la esperanza o la fe. Es una espera activa
y confiada en el cumplimiento de las promesas de Dios. Esa es la paciencia. La perseverancia implica la constancia y la firmeza en la búsqueda de un objetivo, incluso ante la adversidad. Es la capacidad de seguir adelante a pesar de los desafíos. Esa es la perseverancia. Seguir adelante a pesar de la perseverancia. Esta mujer siguió adelante a pesar de los obstáculos. Esta mujer siguió insistiendo a pesar de los no y manteniendo la fe y el esfuerzo. Mire lo que dice Primera de Pedro 1:7. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe, al permanecer firmes en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Nada es en vano. Todo lo que vivimos bajo la poderosa mano de Dios, todos los que hemos sido llamados conforme a un propósito o a muchos propósitos de Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Y cuando tú sientas que ya es demasiado tarde, si sigues creyendo y sigues pidiéndole a Dios, sabiendo que Él va a obrar, Dios va a obrar en el momento que tú ni te lo imaginas, pero Dios va a obrar en tu milagro, en tu necesidad, en tu petición. Pero Dios dice a través de esta historia de Lucas 18, dice: aprendan, diga el que tenga al lado, aprende esta lección del juez injusto. Si era un juez injusto y concedió, ¿cómo no Dios va a conceder? Y en este tiempo, en mi casa de adoración, Dios le está diciendo: lo mejor está por venir. Lo mejor está por venir. Lo que yo he prometido, lo voy a cumplir. Yo necesito solamente encontrar fe en medio de mi casa de adoración, porque con fe se produce que todo aquel que crea va a recibir lo que ha creído que recibirá. Y eso es lo que Dios está diciendo. Pero Dios también nos está diciendo es: vuelvan a mí en oración. Vuelvan a mí. Si has descuidado la oración, si estás desanimada de la oración, vuelve a mí en oración, dice el Señor. Porque el que me busca me va a encontrar. El que clame a mí, yo le voy a responder. Yo voy a obrar conforme a mi voluntad. Voy a obrar en tu necesidad. Pero la clave es saber que Dios se está manifestando en mi milagro. Dios se está manifestando y Dios va a obrar en mi vida maravillas, cosas que ni yo me he imaginado o que usted no se ha imaginado. Y Dios va a obrar con nosotros, en nosotros y por medio de nosotros. Pero la clave es: ¿encontrará fe Dios? Y Dios te dice en esta noche: aquel que esté falto de fe, aquel que está con una oración herida, porque muchas veces las oraciones se resienten. Cuando estamos orando por lo mismo, un año, 2 años, 3 años, y uno no ve respuesta, y uno escucha testimonios, y uno dice: pero aquel ya Dios obró, aquel ya tiene esposa, ya tiene esposo, yo sin esposo y sin esposa. Y se va a buscar a lugares incorrectos en vez de irse a buscar a la habitación con Dios, a su esposa. Deje de andar buscando, yo no sé, pero aquí Dios me dice a alguien. Aquí hay un joven. No te desesperes, no te impacientes. Yo tengo tu esposa, yo no te tengo una novia. Aquí hay un joven que Dios le está hablando. Yo te tengo una esposa, pero cuidado en andar buscando en lugares incorrectos a la que yo ya te escogí.
porque puedes escoger la incorrecta y dejar a un lado la que yo ya te escogí. Y todo es en su debido tiempo. Así que los que no están casados, jovencitos, no quiero mencionar nombres, no se me desesperen. Y cuidadito de andar buscando en lugares incorrectos a la esposa. Diga al que tenga al lado, si es joven, voltéelo a ver. A los jóvenes, cuidadito. Porque yo sé que esto es para un joven, porque Dios me está diciendo esposa. Aquellos que necesitan documentos, no busque las vías incorrectas, no quebrante principio para obtener bendiciones. No quebrante principios, no mienta, no provoque una consecuencia que produzca maldición en su vida por desesperación. Busquen la oración y esos documentos van a llegar. Aquellos que necesitan algo, no se vaya por el camino incorrecto. La oración es el camino correcto. Esa es la que nos va a acercar a Dios y esa es la que nos va a afirmar que mi milagro está cerca. Dios dice: crean, aprendan y crean y sean insistentes. No desmayen, no tiren la toalla, no se paralicen, avancen, confíen, porque yo voy a hacer que todo aquello que en lo cual ustedes hayan creído se les acontecerá, se les dará. Ese es el Dios al que servimos, pero es no dejando de orar. Es una oración insistente en todo tiempo, con oración y súplica, en el Espíritu si es necesario. Cuando usted no sienta a orar, hable en lenguas, declare: Señor, aunque mi espíritu, mi hombre exterior está desgastado y no quiere orar porque está desanimado, tengo que creer, porque se tiene que fortalecer mi hombre interior, mi ser interior se tiene que fortalecer y seguir creyendo. Aunque ya no tenga palabras de cómo pedirte mi milagro, en el Espíritu lo haré, porque sé que me conectaré al Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios va a gemir con gemidos indecibles y va a pedir lo que yo necesito, lo que yo quiero, y esto fortalecerá mi espíritu. Pero Dios dice: van a encontrarme si me buscan. Van a encontrarme si me buscan. Si claman a mí, yo les voy a responder. Y así es como está. Póngase de pie y vamos a hacer que los levitas pasen al frente para que entonemos esta canción. Y algo se va a romper en el espíritu en esta noche. Algo va a salir huyendo por 7 caminos. Si entró por un camino, por 7. Todo temor, toda inseguridad, todo desánimo, principalmente a la oración. Porque vamos a clamar con la seguridad de saber que Dios está obrando, que Dios no duerme, que Dios no tiene amnesia, que Dios no olvida. Dios tiene un tiempo oportuno para todo, principalmente para aquello lo que nosotros necesitamos. Toda depresión, desilusión se va a ir hoy en el nombre de Cristo Jesús. Todo aquello que nos ha producido aún un desánimo para no orar, hoy se va a ir en el nombre de Cristo Jesús de nuestras vidas, porque me voy a acercar ante el trono de Dios, como dice Hebreos 4:16, confiando que Dios va a orar. Vamos a inoperar toda influencia pasiva en cuanto a la oración. Vamos a derribar todo aquello que no ha permitido que seamos persistentes en la oración. Vamos a declarar que nuestro Dios será más fuerte que aún nosotros mismos. Vamos a entonar la adoración que estábamos entonando, pero todo aquel que quiera venir al altar no necesariamente va a venir para que su fe se potencie,
sino que usted reconoce: yo hoy necesito ser libre de toda incredulidad. Yo hoy necesito ser libre de todo temor. Yo hoy necesito ser libre de toda desesperación, de todo afán. Ya puede escuchar a Dios que dice un espíritu de afán. Por nada estén afanosos, dice la palabra. Por nada estén afanosos, sino que sean conocidas sus peticiones delante de mí, dice la palabra. Y muchas veces nos afanamos más en querer resolver y no buscamos a Dios. Y lo que resolvemos no produce un milagro a la manera de Dios, sino un milagro temporal, emocional. Solo se va en el tiempo. Pero los milagros de Dios son los que producen paz y producen gozo, producen contentamiento. Esos son los milagros de Dios. Y hoy vamos a reprender todo aquello, todo espíritu de desánimo que no nos ha permitido que la esperanza se potencie en nosotros, que la fe se active en nosotros, esa fe que necesitamos para el ahora y la esperanza para el mañana, para el futuro. Vamos a quebrantar todo aquello para recibir ese alto voltaje de Dios y que nuestra fe alcance nuevas dimensiones y que podamos decirle a la montaña: te quitas montaña, porque mi milagro ya está. Te quitas montaña de incredulidad, montaña de temor, montaña de inseguridad, montaña de mentira. Te quitas todo espejismo de mentiras. Te vas a quitar hoy. Y mis fuerzas hoy van a ser renovadas. Mi fe va a ser dimensionada. Una fe que va a alcanzar ver hecho posible todo aquello que gritaba imposible.